Buenos días a todos, mi nombre es Gabriela Ramírez, soy licenciada en enfermería, me desempeño en el Hospital de Niños Dr. Orlando Lacia y actualmente como docente en la Escuela de Enfermería Rosa Cardenal, dando la materia de cuidado enfermero en el niño y el adolescente y también como docente del laboratorio de simulación. Por esta razón, me han convocado también para participar de esta capacitación. Y bueno, en este caso lo que vamos a hablar es sobre COVID, esta nueva enfermedad que nos está atravesando a nivel mundial. Vamos a comenzar. Bien, en relación a lo que es el marco teórico, vamos a hablar, a conocer un poco más de lo que es este virus, el SARS-CoV-2, que como les dije, provoca esta enfermedad COVID-19. Bien, los coronavirus forman parte de una familia extensa de virus, ¿sí? Que provocan enfermedades leves, ¿sí? Enfermedades leves que pueden pasar como un resfrío común o enfermedades graves, ¿sí? En este caso tenemos tres coronavirus que desencadenan allá por el 2002, generó el síndrome respiratorio agudo severo y este tipo de coronavirus se denominó SARS-CoV-2, ¿sí? 10 años después aproximadamente surgió un nuevo coronavirus denominado MERS-CoV, ¿sí? Se lo denominó así porque surge en Medio Oriente. Y hoy por hoy, a comienzos del año 2019, aparece este nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2, ¿sí? Que provocan enfermedades graves, síndromes respiratorios agudos severos. Bueno, como les dije, son enfermedades que se puede transmitir. En realidad, este coronavirus se caracteriza por la transmisión bien, los coronavirus forman parte de una familia extensa de virus que pueden provocar enfermedades leves, como un resfrío común, o enfermedades graves. Dentro de las enfermedades graves tenemos tres tipos de virus, el SARS-CoV-2, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2, que es quien hoy está provocando esta nueva enfermedad que se denomina COVID-19. Bien, acá para hacer un poco de historia y que conozcan cómo surge estos tipos de virus, en el 2002 y 2003 surge el SARS-CoV en Asia y se propaga por 29 países, ¿sí? Lo padecen más de 8.000 personas y fallecen 774, es decir, que aproximadamente un 10% eh, de las personas que lo padecen fallecieron. 10 años después surge un nuevo coronavirus, el MERS-CoV, que surge y comienza a propagarse en Arabia Saudita. Su animal reservorio era el camello dromedario. En este caso afectó más de 27 países, pero su letalidad fue mayor que el SARS-CoV-2, ¿sí? De los afectados fallecieron un 35%. Bien, en 2019, aproximadamente en noviembre, comienzan a aparecer los primeros síntomas en Wuhan, China, los primeros síntomas de una nueva enfermedad hasta ese momento desconocida todavía. Para el 20 de diciembre se hablaba de una nueva neumonía, como les dije, con origen desconocido todavía, y que afectaba a más de 60 personas. Continúa progresando esta enfermedad, donde detectan que es un coronavirus igual al SARS. En enero del 2000, el 7 de enero, perdón, del 2020,
Ya se confirma, las autoridades de China pueden confirmar que se trataba de COVID-19, esta nueva enfermedad que en 3 meses se propagó por más de 170 países, ¿sí? Razón por la cual la Organización Mundial de la Salud lo declara el 11 de marzo como pandemia, ¿sí? Y esto es lo preocupante de esta enfermedad, la alta tasa de transmisibilidad que tiene, ¿sí? Bien, vamos a continuar para conocer un poco más este virus. Bueno, ahí está la imagen del coronavirus. Bueno, se caracteriza por todas esas espículas que tiene a su alrededor, y por eso se le da el nombre de coronavirus, ¿sí? Esas espigas, ¿no?, que ustedes pueden ver, son clave para el contagio de la enfermedad, porque le permite al virus ingresar a las células huésped y provocar eh, esta, esta enfermedad. Es decir, colonizan a las células, colonizar las células humanas. Bien, también está formado por proteína, se le denomina proteína E, que también colabora y ayuda a infectar a otras células. También está formado por una proteína N, ¿sí?, que camufla el ARN y ante el sistema inmunológico para que este no lo ataque. Y una proteína M o membrana glicoproteica, ¿sí?, que lo que hace es envolver el material genético de este virus. Bien, para que este virus ingrese a las células necesita, ¿sí?, de un receptor, en la célula huésped. En este caso, en el humano, ese receptor va a ser el AC2, ¿sí?, que son las enzimas convertidoras de angiotensinados, ¿sí? Como ustedes pueden visualizar, acá tenemos la proteína S, ¿sí?, y acá, y de esta manera ingresa a la célula humana, ¿sí? Lo toma como propio, y lo que hace es crear más de 1.000.000 eh, de réplicas. Entonces, de esta manera es como ingresa el virus SARS-CoV-2 a la célula humana. Para continuar, acá les quería explicar cómo es que llega eh, a las personas, si es un virus que transita comúnmente en animales, ¿sí? Se lo denomina virus zoonótico porque este virus ha evolucionado y llega al humano. Este virus se encuentra comúnmente en un reservorio que es el murciélago, ¿sí? Existen hospedadores intermediarios. En el MERS-CoV fue el camello dromedario, en el SARS-CoV fue las civetas, y bueno, ahora queremos saber quién fue el hospedador intermediario para provocar esta nueva enfermedad COVID-19. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y acá nos explica entonces cómo es que llega este virus al humano, ¿sí? El virus se encuentra presente en el murciélago, es ingerido por el pangolín. El pangolín es un animal característico de China, es un mamífero que los orientales comen, ¿sí?, se alimentan con este animal, y así es como el virus ingresa a los humanos y provoca esta infección. ¿Cuáles son las características de este virus del SARS-CoV-2? Que se transmite a través de gota grande, y actualmente se dice que también a través de gotas pequeñas, ¿sí? Estas gotas grandes no quedan en el aire porque al ser pesadas caen, las transmitimos los humanos a través de
cuando hablan personas. Otra característica de este virus es que no resiste al calor. Entonces, actualmente es una cosa que no nos estaría favoreciendo, pero sí al virus para poder sobrevivirse. Les quiero comentar es el periodo de incubación. Hay un periodo medio que se estima en 5.1 días, ¿sí? Pero se consideran también un periodo extremo que es de 2 a 14 días, ¿sí? Esto es en relación a la sintomatología que las personas presentan. No todos lo hacemos de la misma en el mismo periodo de tiempo. Incluso hay personas que son asintomáticas. Bien, continuamos con los signos y síntomas que provoca esta enfermedad. Bien, los más frecuentes y más comunes, como seguramente ustedes han escuchado nombrar, es la fiebre y la tos, ¿sí? Una tos seca, no productiva. Como signos y síntomas comunes tenemos el dolor de garganta, la fatiga, el cansancio, las mialgias, las artralgias, que puede cursar entonces como una gripe, un estado gripal común. No todos los pacientes tienen la misma sintomatología. Y otra cosa característica es por ahí que estos síntomas se acentúan sobre todo por la noche. También otro de los síntomas es la dificultad respiratoria, para lo cual en este caso el paciente ya va a requerir eh, internación, ¿sí? Un tratamiento con oxigenoterapia. Y otro de los síntomas raros, ¿sí? Que no se dan todos los pacientes, sino muy pocos, es la congestión nasal y la diarrea. También hay síntomas nuevos, ¿sí? Esta es una enfermedad nueva que la estamos conociendo y que va cambiando y presentándose de diferentes maneras. Y también esto tiene que ver con la persona que lo padece. Bueno, últimamente se han manifestado síntomas como la anosmia, que es la pérdida del olfato, y también la pérdida del gusto, ¿sí? Bien, entonces como le decía, hay pacientes que pueden cursar esta enfermedad haciendo reposo en su casa, obviamente, aislados, ¿sí? Y hay quienes van a requerir de un tratamiento con oxigenoterapia, como les decía. Como así también los casos más graves, donde se van a requerir de cuidados intensivos. Bien, avanzando en esta patología, ¿cómo diagnosticamos el SARS-CoV-2, esta enfermedad de COVID-19? Se realiza a través de una prueba que se llama PCR en tiempo real, que lo que hace es permitir identificar una infección viral o bacteriana, ¿sí? Bueno, ¿cómo llegamos a esta muestra? Debe ser a través de un hisopado que tiene que ser nasofaringeo y orofaringeo si hablamos de vías respiratorias altas. Deben conservarse en el mismo tubo, ¿sí? Con un medio de transporte viral o con solución fisiológica. En el caso de que la muestra sea de vías respiratorias bajas, que puede ser por esputo, a través de lavado broncoalveolar o aspirado traqueal. En todas estas circunstancias, ya sea la muestra por vías respiratorias altas o bajas, el paciente, el operador debe estar preparado, debe estar capacitado para realizar la extracción de muestras y debe cumplir con medidas de bioseguridad, ¿sí?
Esto es muy importante, sobre todo en la colocación y la extracción del equipo de protección personal, y que aparte debe ser el adecuado, ¿sí? Porque estamos en contacto con secreciones que portan este virus. Entonces, es fundamental cumplir con estas medidas de bioseguridad. También es importante que la muestra tenga su rótulo, ¿sí? Y que vaya con la fecha de notificación correspondiente. Bueno, y acá les hago una salvedad: una prueba viral indica si tiene una infección, que es lo que hacemos con la PCR. En cambio, la prueba de anticuerpos, permite saber si tuvo una infección en el pasado, ¿sí? Anteriormente. Esto se utiliza para hacer la donación de plasma, que hoy se está utilizando como tratamiento, que ya lo vamos a hablar más adelante. Bien, eso con respecto a lo que es el diagnóstico de la enfermedad. Bueno, acá les muestro una imagen donde está realizando el hisopado nasofaringeo, ¿sí? Ahí vemos cómo el personal está adecuadamente protegido, ¿sí? Con el equipo de protección personal, y vemos cómo el paciente utiliza el tapaboca. Y acá vemos entonces la imagen donde el operador hace la muestra orofaringea. Siempre deben ir las dos, recuerden eso. Bien, hoy hablábamos de la sintomatología y de los pacientes que cursan la enfermedad con reposo, sin requerir internación, los que requieren internación y tratamiento con oxigenoterapia, y un 20% de las personas que padecen esta enfermedad son las que sufren complicaciones. Bien, con respecto a las complicaciones, estas están dadas por la reacción que manifiesta nuestro organismo ante esta infección viral y el daño celular que desencadena, ¿sí? Surge esta tormenta de citoquinas por una liberación de citocinas y de células macrófagas, ¿sí? Lo que genera es una respuesta inflamatoria importante. Acá hay que tener en cuenta que estos receptores que hoy hablábamos, los AC2, que son las enzimas convertidoras de angiotensina 2, se encuentran presentes en diferentes órganos, en este caso pulmones, corazón y riñones, órganos vitales. Dijimos que son receptores de este virus, por lo cual va a afectar directamente a ellos, provocando a nivel pulmonar el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿sí? Donde el paciente va a requerir sí o sí internación en cuidados intensivos. Por esto es la imperiosa necesidad de aumentar las camas en cuidados intensivos, la necesidad de que estas terapias estén provistas por ventiladores mecánicos y la necesidad imperiosa de tener personal capacitado para la atención de estos pacientes, ¿sí? Los pacientes con distrés respiratorio agudo lo que van a requerir es tratamiento a través de ventilación mecánica, muchas veces necesitan la pronación, ¿sí? Esta es una posición que permite mejorar la ventilación, la compliance pulmonar, ¿sí? Y así mejorar esta hipoxemia que provoca la destrucción alveolar generada por este virus, ¿sí? Otra de las complicaciones que también se ven comúnmente es a nivel cardíaco, provoca miocarditis, ¿sí? Infartos agudos del miocardio, y a nivel vascular también genera trombosis, ¿sí? Y esto genera secuelas importantes en el paciente. Entonces, vuelvo a lo mismo, es por esto la necesidad imperiosa de llevar un paciente y tratarlo
de manera correspondiente, que sería en una unidad de cuidados intensivos. Esta tormenta de citoquinas, ¿sí? Este virus lo que hace es llevar al paciente a una insuficiencia orgánica o también denominado fallo multiorgánico, en el que muchas veces termina en el deceso del paciente. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo que intervienen, ¿sí? Para que intervienen, mejor dicho, en las complicaciones, ¿sí? Que hace que estos pacientes estén mayormente predispuestos, ¿sí? Los adultos mayores, mayores de 65 años, pacientes con comorbilidades como por ejemplo la diabetes, pacientes hipertensos, con hipertensión arterial y con insuficiencia cardíaca, son pacientes que tienen mayor predisposición. Y vuelvo a lo mismo, y repito, que existe una relación importante entre el virus y las enzimas convertidoras de angiotensina 2. O sea, es tan importante que permite el ingreso del virus a la célula. Por eso estos pacientes con diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares son los que más expuestos están. En relación al tratamiento, actualmente no existe un tratamiento específico para tratar el SARS-CoV-2, mejor dicho, COVID-19, que es la enfermedad. Entonces lo que se recomienda es el uso compasivo de drogas, ya que no hay drogas aprobadas todavía para el tratamiento. La cloroquina y la hidroxicloroquina, que se están utilizando ampliamente, hoy por hoy hay más evidencia sobre la ineficacia de estas drogas e incluso sobre los efectos adversos, posibles daños que provoca y interacciones con otros medicamentos. Por lo cual esto está siendo estudiado, ¿sí? La heparina tiene un papel potencial importante en la prevención de trombosis y el objetivo final sería evitar las posibles secuelas que generan las trombosis. Con la heparina esto estaría cumpliéndose. En relación al plasma de pacientes recuperados, como fuente de anticuerpo, ¿sí? Está dando resultados. De todas maneras, se sigue estudiando su eficacia y seguridad. Los corticoides, ¿sí? Los corticoides sabemos que generan efectos adversos importantes y que su uso debe ser con mucho cuidado, ¿sí? Pero se está viendo que la dexametasona está dando resultados importantes en estos pacientes, sobre todo en pacientes que ingresan a cuidados intensivos y que sufren este síndrome de distrés respiratorio agudo. Lo que se hace es utilizar 6 miligramos por día y bueno, de todas maneras esto se continúa estudiando. Lo bueno que hay que rescatar es que esta es una droga de uso común y de fácil acceso. Bien, en relación al cuidado del paciente crítico, lo que se recomienda es una ventilación protectora para no seguir perjudicando al pulmón de este paciente, ¿sí? La no sobrehidratación, porque recordemos que este paciente, una de las complicaciones es la insuficiencia cardíaca y la administración de vasoactivos precoces, ¿sí? Para mejorar esta contractilidad cardíaca, para mejorar la actividad cardíaca. Y lo que se recomienda es mantener presiones arteriales medias de 60 a 65 milímetros de mercurio. Bien,
Y bueno, y en relación a la vacuna, esta todavía se encuentra en desarrollo. Sabemos que tiene que pasar por diferentes etapas, que inevitablemente lleva un tiempo, pero bueno, un desafío importante, crucial para la Organización Mundial de la Salud va a ser el proveer a nivel mundial esta vacuna, ¿sí? Eh, bien, continuando, acá vamos a ver cuáles son los mecanismos de transmisión de este virus. Viene a través del aire, por las gotitas de flush que emitimos a través de la tos, del estornudo o cuando hablamos. Como dijimos hoy, existen gotas grandes, gotas pequeñas. Estas gotas grandes se pueden transmitir y las podemos emitir y estas recorren 1,5 metros de longitud aproximadamente y luego caen. En cambio, las gotas pequeñas lo que hacen es mantenerse dispersas por mayor tiempo en el aire y así ingresar más fácilmente las vías respiratorias. Otra forma de contagio es manteniendo contacto con una persona enferma, ¿sí? Por eso es importante mantener la distancia. Eh, es decir, manteniendo el contacto con la persona y luego llevarnos las manos a la cara, a la boca, a los ojos. Por eso una de las recomendaciones es evitar tocarnos la cara, los ojos, la boca. Bien, y la otra forma de transmitir o adquirir el virus es tocando objetos que ya estén contaminados, ¿sí? Bien, ¿cómo evitamos la transmisión y el contagio de esta enfermedad? Hoy por hoy es lo más factible que podemos hacer, ¿sí? Uno es el distanciamiento social, se recomienda 1,5 metros como mínimo, pero con 2 metros este método sería más eficaz. Cubrirse la boca al toser o estornudar, con el pliegue del codo. Hoy por hoy se está utilizando el uso de tapaboca, ¿sí? Que hace un par de meses atrás se discutía si utilizábamos o no. Bueno, hoy sí se recomienda el uso, si bien no está comprobada su eficacia, pero es una medida que colabora en evitar la transmisión de este virus. El lavado de manos, sí, es fundamental. Lavado de manos social, sí, que podemos utilizar cualquier jabón, o el lavado de manos con alcohol en gel, sí, o alcohol al 70. En relación a la gestión hospitalaria, ¿cómo evitamos la transmisión? Bueno, a través del distanciamiento social, también de la misma manera, debemos guardar distancia. Recordemos que dijimos que cuando tosemos esas gotitas se pueden recorrer una distancia de 1,5 metros aproximadamente, por esto es que con 2 metros sería más eficaz el, la transmisión del virus, ¿sí? O adquirirlo. La separación física entre pacientes, esto también es fundamental, ¿sí? Como mínimo 1 metro. Y el aislamiento de pacientes. Los hospitales, el método que realizan, que toman es a, el método que toman en los hospitales es preparar salas donde se atiendan específicamente este tipo de pacientes y no tengan contacto con otro tipo de pacientes que estén sufriendo otras patologías, ¿sí? Entonces, el aislamiento de pacientes en una sala, ¿sí?, es fundamental. Bien. El equipo de salud. Bueno, en el equipo de salud es fundamental el control de temperatura, la higiene de manos, en este caso, higiene de manos antiséptica, la colocación adecuada de elementos de protección personal, ¿sí? Acá existe, ¿sí?, un problema fundamental que por ahí es la falta de elementos, pero también hay otro problema que por ahí es el mal uso de estos elementos, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos, que estemos provistos de estos materiales de protección personal, pero también le demos un buen uso,
¿sí? Colocárnoslos de manera adecuada y también el retiro, ¿sí? Si yo me lo coloco de manera adecuada, pero el retiro lo hago de manera desordenada, es muy probable que me contamine, entonces todo lo anterior ha sido en vano, ¿sí? Entonces, fundamental colocar de manera adecuada el equipo de protección personal y el retiro de este equipo de protección y utilizarlo cuando corresponda. Por ejemplo, el barbijo N95 no está indicado para utilizarlos en en una sala de internación común, por ejemplo. El barbijo N95 está indicado para prácticas que generen aerosolización, ¿sí? Bien, otra recomendación y que no está acá en el Power es el uso de alhajas, de anillos, de pulseras. Eso tenemos que desterrarlo, evitarlo, como así también el uso de esmaltes, ¿sí? Porque también allí es donde podemos llevar el virus, ¿sí? Como también el pelo recogido, ¿sí? Sobre todo en las mujeres que tenemos pelo largo, poder eh, realizarnos un rodete y así evitar llevarnos este virus a nuestro hogar o diseminarlo en la sociedad. Otra cosa importante y a tener en cuenta es el uso del ambo y del calzado, que debe ser en el sitio hospitalario, ¿sí? Y debo dejarlo en el hospital, no salir con la misma ropa, con el ambo con el que trabajé y el calzado afuera. Estas no son cosas nuevas, estos son recomendaciones que ya todos las sabemos, pero que con el tiempo hemos dejado de hacerlos. Bueno, este virus hoy viene a ponernos viene a, este virus hoy viene a ponernos a prueba y nosotros debemos responder adecuadamente. Bien, bueno, de esta manera termino con este PowerPoint. Espero haberle transmitido información clara, importante, y que ustedes puedan transmitirla a nuestros alumnos.